Juan Bautista fue un hombre sencillo, pero extraordinario, que vivió para una única misión: preparar el camino al Mesías. Desde su milagroso nacimiento hasta su trágica muerte, su vida fue un testimonio de valentía, humildad y compromiso inquebrantable con la verdad. No buscó la gloria para sí mismo, sino que dedicó cada palabra y cada acción a apuntar hacia algo más grande. Su historia es una invitación a reflexionar sobre el poder de una vida vivida con propósito y la fuerza de un mensaje que se extiende en el tiempo. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un muchas gracias. Y si quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro y accede a beneficios exclusivos. Todo empezó en tiempos de silencio, cuando parecía que Dios ya no hablaba al pueblo. En el pequeño pueblo montañoso de Judea vivía una pareja de ancianos, Zacarías e Isabel. Eran justos ante Dios, fieles en sus oraciones, pero llevaban una tristeza silenciosa. No tenían hijos. En aquel momento, esto era visto casi como una maldición, algo difícil de soportar. Aún así, continuaron creyendo, día tras día. Zacarías era sacerdote y llegó el momento en que fue elegido para entrar al templo y ofrecer incienso. Era un día especial, y mientras realizaba su servicio sucedió algo extraordinario. Allí mismo, junto al altar, apareció el ángel Gabriel, brillante como el sol, reflejándose en el agua. Imagínense el susto de Zacarías. Quedó paralizado, pero el ángel lo tranquilizó con una voz que pareció resonar en su propio corazón. No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Era una noticia increíble, casi imposible. Zacarías, vencido por la duda, preguntó cómo podía suceder esto, ya que él e Isabel eran viejos. Entonces el ángel, con mirada firme, declaró que por su falta de fe permanecería mudo hasta el nacimiento del niño. Y así fue. Zacarías salió del templo sin poder decir una palabra, pero llevando en el pecho una promesa que lo cambiaría todo. Poco después, Isabel quedó embarazada. El silencio de Zacarías parecía una metáfora del misterio que rodeaba aquel improbable embarazo. E Isabel, en el fondo, sabía que lo que crecía en su interior era mucho más que un hijo. Fue una respuesta directa de Dios a su pueblo. Pasó el tiempo y finalmente llegó el día. Cuando nació el niño, la alegría se desbordó en la casa de Zacarías y de Isabel. Vecinos y familiares acudieron de todas partes para celebrar el milagro. Isabel, radiante, sostenía en sus brazos a aquel niño que era como una llama encendida en medio de la oscuridad. Pero la gran pregunta aún flotaba en el aire. ¿Cómo se llamaría el niño? Según la tradición, se esperaba que se llamara Zacarías, en honor a su padre. Sin embargo, Isabel sorprendió a todos al decir con firmeza: «Su nombre será Juan». Un murmullo de asombro recorrió la habitación. «¿John? Pero nadie en la familia tiene ese nombre», dijeron algunos. Fue algo inesperado, fuera de lo común. Entonces todos miraron a Zacarías, quien permaneció en silencio como si estuvieran esperando que él resolviera el asunto. Pidió una tablilla para escribir y con manos decididas trazó las palabras. «Su nombre es Juan». Tan pronto como terminó, sucedió algo maravilloso. La lengua de Zacarías se soltó y comenzó a hablar, o mejor dicho, a alabar a Dios. Su voz resonó como una canción de esperanza, mientras profetizaba sobre el futuro de ese niño. «Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino». Esas palabras, dichas con tanta convicción, hicieron que todos comprendieran que había algo muy especial reservado para ese niño. Pasaron los años y Juan creció.
No era como los demás chicos del pueblo. Desde pequeño había algo en él que llamaba la atención. Una fuerza interior, una intensidad en sus ojos. Mientras otros buscaban consuelo, John parecía atraído por el silencio y la soledad del desierto. Los años transcurrieron como un río silencioso y John se convirtió en un hombre, aunque nunca fue exactamente normal. Vivía en el desierto, lejos de los pueblos, como si buscara algo que nadie más entendía. El desierto era su hogar, su lugar de aprendizaje. La arena caliente, el viento seco, el silencio penetrante, todo parecía darle forma, como un escultor que trabaja la piedra hasta que emerge la obra maestra. Allí, sin distracciones, Juan encontró a Dios. Fue fácil reconocerlo cuando salió de su aislamiento. Su rostro estaba marcado por el sol y sus ojos eran intensos, casi como si pudiera ver directamente el corazón de quien se cruzara en su camino. Vestía ropas hechas de pelo de camello, toscas y sencillas, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Cualquiera que lo viera podría pensar que estaba loco, pero solo había que oírlo hablar para darse cuenta de que había algo en él que no podía ignorar. Su voz era como un trueno en el desierto, llamando a la gente a despertar. Juan no buscó riquezas ni aplausos. Vivió para una misión: preparar el camino para alguien más grande, alguien que sabía que vendría. Y lo hizo con una pasión que pocos podían entender. Sus palabras fueron duras como una piedra, pero contenían una verdad que nadie podía negar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Él lloró, y la gente vino en masa. Hombres y mujeres abandonaron sus pueblos y ciudades para escucharlo y a menudo se marcharon transformados. Los bautizó en el río Jordán, un gesto sencillo, pero lleno de significado. El agua no solo limpia el cuerpo, era un símbolo de renovación, de un nuevo comienzo, pero incluso en medio de esa grandeza, João nunca se puso en el centro. Sabía que su misión era más grande que él mismo, y en lo más profundo de su corazón sintió que el momento se acercaba, que aquel a quien le estaba preparando el camino estaba mucho más cerca de lo que la gente imaginaba. El sonido de la voz de John resonó en todo el desierto, fuerte y llena de autoridad, atrayendo multitudes. Hombres, mujeres, ricos, pobres, todos vinieron al Jordán. Algunos estaban impulsados por la curiosidad, otros llevaban en el corazón una sed de cambio, un profundo deseo de arreglar lo que estaba mal en sus vidas. João los recibió sin rodeos, pero también sin amabilidad innecesaria. Fue directo, como si su mensaje fuera tan urgente que no hubiera tiempo para bromas. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?, preguntó, mirándolos con ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Y luego, como lluvia que arrastra la suciedad más escondida, Juan habló del arrepentimiento. Producid frutos dignos de arrepentimiento. No quería solo palabras, promesas vacías o lágrimas momentáneas. Exigió una transformación verdadera y palpable. No importaba quién eras ni de dónde venías. Para João, nadie estaba por encima de esta necesidad. Entre los que acudieron a escuchar su predicación, muchos eran líderes religiosos, fariseos y saduceos, que creían tener todas las respuestas. João ni siquiera perdonó a estos hombres de alta posición. Los enfrentó con palabras tan afiladas como una espada. «Raza de víboras», dijo sin miedo. Sus palabras fueron duras, pero tenían un propósito: hacer que las personas vieran la verdad sobre sí mismas. El bautismo en el río Jordán fue más que un ritual. Para João fue como una puerta, un pasaje a una nueva vida. Cuando se sumergieron en esas aguas, no solo sus cuerpos se mojaron, fue como si la corriente se llevara sus culpas y errores. Y allí, a orillas del Jordán, Juan siguió anunciando que algo más grande estaba por suceder. Yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego.
El desierto se llenó de expectación. Era como si cada grano de arena susurrara que la llegada de alguien extraordinario estaba muy cerca. Y entonces, un día, esa espera fue interrumpida por una presencia que John no solo esperaba, sino que reconoció. El sol ardía alto en el cielo cuando Juan, a orillas del Jordán, vio a alguien que caminaba hacia él. Era una figura sencilla, sin signos externos de realeza o poder, pero había algo en él que hacía que el corazón de Juan se acelerara. Lo reconoció antes de que se pronunciara ninguna palabra. Era él, el Mesías, aquel para quien Juan había estado preparando el camino. Cuando Jesús se acercó, Juan sintió una mezcla de asombro y asombro. No había duda en su corazón. Era el Hijo de Dios. Antes de que pudiera hablar, Jesús se paró frente a él y le preguntó algo que lo dejó perplejo. «Quiero ser bautizado por ti», dijo Jesús con una serenidad que parecía dominar el ambiente. Juan vaciló, sintiendo el peso de ese momento. ¿Cómo podría él, un hombre común y corriente, bautizar a quien era mayor que todos? «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti», respondió Juan con la voz llena de humildad. Pero Jesús, con mirada firme y compasiva, insistió: «Déjalo así por ahora. Es necesario cumplir toda justicia». Las palabras de Jesús fueron sencillas, pero llenas de propósito, y Juan, aún sin entenderlo todo, obedeció. Cuando Jesús descendió al agua, el mundo pareció detenerse, y cuando surgió, sucedió algo extraordinario. Los cielos se abrieron como si se corriera una cortina invisible. Una luz suave, casi tangible, descendió como una paloma y se posó sobre él. Y luego resonó una voz, clara e inconfundible: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La multitud quedó en silencio, asombrada, sin poder apartar la vista de la escena. Para Juan, ese momento confirmó todo lo que había predicado, pero también sabía que, a partir de entonces, su rol empezó a cambiar. El Mesías estaba entre ellos, y el tiempo de Juan, en el centro de atención, comenzó a dar paso a su propósito mayor. Y aún así, su voz todavía tenía mucho que decir, incluso ante los nuevos desafíos que surgirían pronto. Después de aquel inolvidable día en el Jordán, Juan continuó su misión, pero con un nuevo brillo en su voz y una certeza aún más firme en su corazón. No tenía ninguna duda, el Mesías estaba entre ellos. Aún así, Juan sabía que no todos lo entenderían. Mucha gente siguió sus palabras con admiración, pero también hubo quienes le temieron, especialmente los poderosos. Para ellos, Juan era como una espina clavada, un hombre que decía verdades que nadie quería escuchar. Juan no tenía miedo de hablar en contra de la hipocresía, sin importar quién estuviera frente a él. No era raro verlo confrontar a los líderes religiosos de la época, los fariseos y saduceos, llamándolos generación de víboras, y desafiándolos a demostrar con acciones que realmente se habían arrepentido. No se doblegó ante títulos ni estatus, porque sabía que su compromiso era con Dios, y la verdad, no con la aprobación de los hombres. Pero Juan fue aún más lejos cuando se atrevió a enfrentarse al mismísimo Herodes Antipas, el gobernante de la región. Herodes había tomado a Herodías, la esposa de su hermano, como su propia esposa, un acto que violaba las leyes y causaba escándalo. Mientras muchos permanecían en silencio por temor a represalias, Juan habló abiertamente en contra de esta unión, denunciando sin rodeos el pecado. Las palabras de Juan fueron como una espada, cortando las pretensiones de Herodes y exponiendo su culpa ante todos. Esta audacia tuvo consecuencias. Herodías, humillado y furioso, guardaba un profundo rencor contra Juan, pero Herodes, a su vez, estaba dividido. Temía la influencia de Juan entre el pueblo y al mismo tiempo reconocía algo sagrado en él. Pero la presión de Herodías fue mayor. La tensión crecía
y Juan sabía que su fidelidad a la verdad lo ponía en peligro. No se dejó intimidar, ni siquiera cuando comprendió que ese camino lo llevaría a un destino incierto pero inevitable. Después de todo, la voz que lo había llamado desde el desierto nunca lo había dejado solo y estaba preparado para enfrentar lo que viniera. El arresto de Juan no fue un evento inesperado, pero cuando finalmente sucedió, pareció que el mundo se volvió un poco más oscuro. Fue llevado a la fortaleza de Macherón, un lugar aislado rodeado de piedras y silencio. Allí estaba confinado, lejos de las multitudes, lejos del río Jordán, lejos de la libertad del desierto que tanto amaba. Sin embargo, ni siquiera en prisión, Juan perdió su esencia. Sus palabras, ahora más raras, todavía llevaban la fuerza de su misión. Los días en prisión fueron largos y el peso de la incertidumbre empezó a apoderarse de él. Juan sabía quién era Jesús, pero el aislamiento y el sufrimiento trajeron preguntas a su corazón. ¿Se estaba cumpliendo realmente todo lo que había predicado? ¿Estaba actuando el Mesías como esperaba? En busca de respuestas, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle directamente a Jesús: ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a alguien más? La respuesta de Jesús fue clara, pero poco convencional. No dio un simple sí o no. En lugar de eso, pidió a los discípulos que volvieran a Juan con un relato de lo que estaban viendo y oyendo. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran sanados, los sordos oían, los muertos resucitaban y a los pobres se les predicaba el buenas noticias. Era un mensaje lleno de significado, como diciendo: las profecías se están cumpliendo, el reino está aquí. Las palabras de los discípulos trajeron alivio al corazón de Juan, aunque su situación seguía siendo sombría. Sabía que su papel de precursor estaba completo, pero también sentía que el mundo fuera de esos muros de piedra seguía moviéndose, como un río que nunca deja de fluir. Afuera, la ira de Herodías crecía como una tormenta a punto de estallar, y Juan, solo en su celda, esperaba el siguiente capítulo de su viaje con valentía inquebrantable. La tensión dentro del palacio de Herodes era casi palpable. Herodías, herido por la verdad que Juan se había atrevido a decir, no pudo descansar mientras siguió con vida. Para ella, Juan no era solo un prisionero, era una amenaza, una voz que no sería silenciada, ni siquiera detrás de los muros de piedra. El resentimiento que llevaba era como un veneno que poco a poco se convirtió en un plan cruel. Llegó el día del banquete del cumpleaños de Herodes, una fastuosa celebración donde el vino corría libremente y los invitados reían a carcajadas. Herodes, siempre dividido entre el respeto que sentía por Juan y la presión constante de Herodías, trató de guardar las apariencias. Sin embargo, lo que parecía una noche más de fiesta, pronto tomaría un giro oscuro. Durante el banquete, llamaron a bailar a Salomé, hija de Herodías. Cuando Salomé entró en la sala, sus movimientos encantaron a los invitados y especialmente a Herodes. La danza era fascinante y Herodes, abrumado por la emoción del momento, hizo una promesa imprudente: «Pide lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Un juramento exagerado, pronunciado en voz alta para impresionar a quienes lo rodean. Pero esa promesa sería su trampa. Salomé, instruida por su madre, hizo una petición que heló el corazón de todos los presentes: «Quiero que me den ahora en un plato la cabeza de Juan Bautista». La sonrisa de Herodes desapareció. No quería hacerlo, pero el peso de su palabra frente a los invitados era una cadena que lo ataba. De mala gana, pero sin valor para dar marcha atrás, ordenó que se concediera la petición. Juan, en su celda, pudo haber oído los pasos que se acercaban, pero no mostró miedo. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin, pero también sabía que su misión se había cumplido. Lo que quedaba ahora era el eco de su voz.
que seguiría reverberando mucho más allá de los muros de ese palacio. La muerte de Juan fue como un golpe que resonó en el desierto, en las ciudades, en el corazón de todos los que habían escuchado su voz. La cabeza de Juan, llevada al banquete como un trofeo macabro, selló no solo el resentimiento de Herodías, sino también la hipocresía y corrupción de un mundo que prefirió silenciar la verdad antes que afrontarla. Herodes, aunque trató de ocultar su culpa, sabía que nunca podría borrar el peso de lo que había hecho. Juan no era solo un hombre, era un mensaje vivo, un llamado al arrepentimiento que ni siquiera la muerte podía silenciar. Los discípulos de Juan, conmocionados por la noticia, fueron a la fortaleza de Machaerón en busca del cuerpo de su maestro. Silenciosos, con el peso de la pérdida en el rostro, lo enterraron dignamente, lejos de las intrigas de palacio. Fue como si el desierto, que siempre había sido el hogar de Juan, lo abrazara por última vez. Incluso en medio de su tristeza, sabían que la misión de Juan se había cumplido. Él había señalado el camino y el Mesías estaba entre ellos. Mientras tanto, las palabras de Juan seguían resonando en las mentes y los corazones de quienes lo habían seguido. Muchos recordaron su predicación a orillas del Jordán, la forma en que se enfrentaba a los poderosos sin miedo y cómo bautizaba con una firmeza que parecía llevar la fuerza misma de Dios. Era más que un hombre, era un heraldo, una voz en el desierto que había pedido una transformación. Su muerte no borró esto. Al contrario, hizo que su mensaje resonara aún más fuerte. Fuera de la fortaleza, el mundo seguía cambiando. El Mesías que Juan había anunciado caminaba entre el pueblo, realizando milagros, proclamando el reino de Dios. Y aunque John ya no estaba allí para presenciar, todo lo que había preparado comenzó a hacerse realidad de maneras que apenas podría haber imaginado. Las aguas del Jordán aún fluían, como si contuvieran el recuerdo de los pasos firmes de Juan y de sus palabras que resonaban como truenos en el desierto. Se había ido, pero no lo habían olvidado. Al contrario, su vida, tan intensa y breve, siguió inspirando a quienes habían sido testigos de su valentía y de su inquebrantable compromiso con la verdad. El mismo Jesús habló de él, en una afirmación que muchos nunca olvidarán. Entre los nacidos de mujeres no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Estas palabras resonaron entre los discípulos de Juan, entre los pescadores, los agricultores y los líderes religiosos que se habían cruzado en su camino. No había construido templos, ni acumulado riquezas, ni buscado reconocimiento. Su fuerza estaba en la sencillez de su vida y la profundidad de su mensaje. Juan había sido un heraldo, alguien que señaló el camino no a sí mismo, sino a algo mucho más grande, el Mesías. Mientras el ministerio de Jesús crecía y se extendía, la obra de Juan Bautista fue como el fundamento sobre el cual se construyó todo. Cada milagro, cada palabra de esperanza que Jesús proclamó, hizo eco de lo que Juan había anunciado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. No era solo una frase, era el corazón del mensaje de Juan, ahora vivo y visible en la obra de Cristo. Juan era como un puente que conectaba lo viejo con lo nuevo, el desierto con el reino. Y en su firmeza, incluso frente a la prisión y la muerte, nos dejó un ejemplo poderoso: vivir con un propósito, sin doblegarnos ante el miedo ni las presiones de este mundo. Así como las aguas del Jordán siguen su curso, el legado de Juan Bautista continúa fluyendo, invitándonos a reflexionar sobre nuestro propio papel en la historia que Dios está escribiendo. Después de todo, su voz no se detuvo, simplemente cambió de forma, haciendo eco en los corazones de todos los que estaban dispuestos a escuchar. Y así, Juan el Bautista desapareció, pero la marca que dejó fue imposible de borrar. Su historia no terminó con su muerte.
continuó viviendo en los pasos de Jesús, en los corazones de quienes escucharon su mensaje y hasta el día de hoy, en todos los que buscan vivir con valentía y propósito. Juan no buscó la grandeza para sí mismo. Supo desde el principio que su misión era señalar a alguien más grande, alguien que traería la verdadera redención. La vida de Juan nos enseña sobre la fuerza de una voz que no se queda callada ante la injusticia, incluso cuando tiene un precio alto. Mostró que vivir en obediencia a Dios a menudo significa ir contra la corriente, enfrentar críticas, perder el consuelo y a veces incluso arriesgarlo todo. Pero a cambio, existe la certeza de cumplir algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Juan también nos recuerda que la humildad no es debilidad. No dudó en decir: yo no soy el Mesías, no soy digno de desatar tus sandalias. Y aún así, su importancia fue reconocida por el mismo Cristo. Es una lección poderosa. Reconocer nuestro lugar en el plan de Dios no nos disminuye. Al contrario, nos fortalece para cumplir el papel que Él nos ha confiado. Pero quizás la lección más profunda que nos deja Juan es sobre la importancia de preparar el camino, aun sabiendo que tal vez no veamos el final del viaje. Era un puente, un mensajero, una señal. Su misión era allanar el camino hacia algo más grande y lo hizo con todo su corazón. Hoy, su historia todavía nos inspira a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo para preparar el camino? ¿Cómo vivimos para que nuestras vidas apunten a algo más grande, algo eterno? Porque al final, como Juan, estamos llamados a ser más que voces pasajeras. Estamos llamados a ser ecos de la eternidad. Si te gustó la historia de Juan Batista y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia